Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, consideraciones para el diseño de la estructura de recursos humanos. Para estos tenemos hoy a nuestras expositoras, Cristel Ureña, gerente de consultoría en Capital Humano, y Silvia González, gerente de consultoría en Capital Humano de Gran Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, recordarles que la próxima semana ya tenemos definido nuestro tema. Será el próximo 19 de junio, nuevas obligaciones de sociedades mercantiles. Esto a cargo de Natalia Ramírez, que es gerente legal de Grant Thornton, y nuestros consultores legales David Morales y Elena Morales. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar, pueden seguirnos para obviamente tener el detalle de todos los espacios que realizamos semana a semana como este, también de los servicios que brindamos, de todo el detalle que compartimos en nuestras redes sociales. También está nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica. Ahí se pueden suscribir y pueden tener la grabación de todos los espacios que realizamos semana a semana en caso de que no pudieran conectarse o quieren repasar algún tema. Entonces ahí en nuestro canal de YouTube siempre están todas las grabaciones. Y también nuestro podcast, Café Grant Thornton, lo pueden encontrar en Spotify. Ahí tenemos 115 episodios ya publicados sobre diversos temas. Son conversaciones entre dos especialistas de unos 10-15 minutos y obviamente ahí tienen la posibilidad de escucharnos sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Voy a empezar saludando a Silvia González, gerente de consultoría en Capital Humano de Grant Thornton. Buenos días, doña Silvia. Muy buenos días, Steven. Buenos días a todos los participantes. Es un gusto tenerlos acá para discutir un poco el tema de estructuras de recursos humanos. Gracias, doña Silvia. Ahora le damos la palabra a Cristel Ureña, gerente de consultoría en Capital Humano de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, doña Cristel. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto de verdad ver cómo se nos están reuniendo por acá para compartir esta mañana un tema que esperamos que les sea de utilidad en sus día a día y en sus negocios. Realmente el diseño de la estructura de recursos humanos y en general el diseño organizacional es algo que ha estado moviéndose en estos últimos tiempos a medida que los negocios van evolucionando, ¿verdad? No podemos mantener siempre nuestra misma estructura tradicional y por recursos humanos no se queda atrás y más bien es uno de los impulsores que deben reflejar ese cambio. Entonces, por eso nos planteamos hoy, a raíz de los temas que van surgiendo entre nuestros clientes, hacer esta presentación, este webinar en el que podamos compartirles esos factores críticos que hemos identificado que permiten que recursos humanos responda mejor a las necesidades de la organización, a las necesidades de un mundo tan cambiante y a las necesidades de una fuerza laboral tan diversa como la que tenemos, que ya no somos 2 generaciones ni 3, sino que somos 4 generaciones en el mundo laboral y eso implica mayores desafíos para recursos humanos y no podemos responder a esos desafíos si no tenemos la estructura correcta. Entonces eso es lo que los motiva a estar aquí y esperamos que sea lo que motive a todos ustedes también a acompañarnos en este ratito. Y bueno, es una exploración conjunta, Cristel, entonces esperamos que también participen, pueden escribir por el chat y Steven nos hace llegar pues sus comentarios. Correcto. Sabemos que hay muchas expectativas, experiencias también de las personas. Y es que cuando debemos ocuparnos de la estructura de recursos humanos, a veces dicen es desde el inicio, es en qué momento es que debo ocuparme de la estructura de recursos humanos. Bueno, hay muchos momentos en una organización donde uno puede pensar en que es el momento de tomar acciones y reestructurar.
Cuando nunca se ha tenido un área de recursos humanos y realmente los desafíos lo están presentando, pues es el momento de tomar decisiones importantes de cómo lo voy a hacer, cómo me preparo. Pero también se da cuando se está creciendo muy rápido en las organizaciones. A veces la organización crece, inician, y en estos días se ve mucho, ¿verdad? Que vemos organizaciones que manejan tasas de crecimiento del 75% año tras año, del 300%, sobre todo cuando inician, ¿verdad? Y este proceso hace que sea difícil mantener una cultura, mantener unas políticas que se podían mantener muy bien cuando éramos 20 o 15 personas. Pero este crecimiento acelerado nos hace desfasarnos, no lo vemos, y a la vez que mantener un crecimiento tan acelerado es muy fuerte para los líderes de negocio, como para también estar trabajando con el crecimiento en recursos humanos sin poderlo acompañar. Entonces, ese es un momento muy importante. Cuando estamos creciendo muy rápido en negocio, nos llegan negocios muy importantes, pero no crecemos en RH. También puede ser organizaciones que ya tenemos años de fundados, que tenemos una estabilidad, crecimientos normales, pero se enfrentan desafíos en la gestión del talento. Entonces, ya no es solo lo que crecí yo, sino es lo que crece el mercado a mi alrededor, lo que crece esa zona geográfica donde yo estaba ubicado y ahora ahí, antes estaba solo, era la única fuente de empleo, hoy tengo 10 fuentes de empleo más. Tengo un mercado muchísimo más competitivo, tiene una fuerza laboral que se desplazó y eso me está generando diferentes problemas. Entonces, también ese es un momento de revisar cómo estamos manejando esa estructura que nos está facilitando enfrentar esos desafíos. Y por último, cuando se anticipan retos futuros de negocio y se quiere estar preparado. Lamentablemente son los menos casos que vemos, o sea, realmente cuando uno recibe un cliente de estos, dice, me quito el sombrero, y quisiera pensar que muchos de los que están aquí hoy pudieran estar pensando más bien por anticiparse a retos futuros y no porque estén ya enfrentando los desafíos. Sin embargo, pues de todo pasa. Si ya nos coge un poquito tarde, pues todavía estamos a tiempo de replantearlo, pero si estamos viendo retos futuros, pues excelente y enhorabuena, porque van a tener mayor posibilidad de manejar estructuras de transición y manejar un proceso más ordenado de crecimiento y de reestructuración. Básicamente, ¿qué se piensa socialmente cuando hablamos de diseño de estructura de RH? Es como que nos llaman y ojalá acá nos digan, empecemos con ojalá tuvieran 3 filminas. Una que diga, ¿dónde pongo recursos humanos? ¿A quién le reporta? Le debe reportar al gerente general, el de finanzas, o de operaciones. ¿Cuántos deben haber en recursos humanos? Deben la fórmula mágica. 1 por 25, 1 por 50, 1 por 100, según mi tipo de negocio. ¿Y quiénes son los perfiles que yo debo tener? Debo tener una persona muy sociable, debo tener una persona muy analítica, una combinación de ambos. Entonces eso es como el deseo, y yo sé que más de uno estará pensando, ojalá que de verdad fuera así. Si esa fuera la expectativa, pues lamento decirle que no tenemos esa fórmula mágica para decirle en A, B o C, póngalo debajo de la gerencia, y en D o C, póngalo en un comité de talento, y aquí póngalo en finanzas. En realidad es más complejo el poder llegar a dónde poner a recursos humanos, cuántos poner y quiénes. Y pues ahí es donde nos vamos a profundizar. Voy a darte la palabra, Silvia, para que continúes con esa respuesta. Ya yo los desilusioné diciéndoles que no tenemos una fórmula mágica, entonces se los dejo a ella. Bueno, pero sí hay ingredientes que podemos considerar para tener esta fórmula que no es mágica, ¿verdad? Mucho del diseño de estructuras a veces pasa por prueba y error, ¿verdad? Sin embargo, hay mecanismos que hacen que esta prueba sea más acertada, y bueno, vamos a entender algunos factores que hay que tener en consideración. Entonces, en realidad la respuesta no está afuera, y a nosotros como consultoras nos encantaría siempre decir, bueno, sí, esto es lo que funcionó para este tipo de clientes, entonces vamos con esta receta. Pero hay que entender que la respuesta correcta de cómo debemos estructurar recursos humanos está en el ADN de la organización.
¿Y qué factores debemos entender que forman este ADN? Primero que todo, y tal vez el más importante, es la estrategia de la organización, ¿verdad? Y no solo digamos, como temas operativos, digamos, estratégicos, más de largo plazo, ¿verdad? Entendiendo muy bien el contexto del negocio, si estoy en retail, si estoy en el área de tecnología, si lo mío es el sector servicios, cómo se está moviendo. Esto debería ser el primer elemento que yo tome en consideración para empezar a pensar cómo debe estructurarse mi área de recursos humanos. Después, es muy importante entender la historia de la organización, en qué etapa del ciclo de vida de la organización estoy, si estoy en un momento de mucho crecimiento porque ya he madurado y ya he entrado en otros mercados, entonces eso qué va a significar para mí. También el tamaño de la organización es muy importante, ¿verdad? Y aunque se manejan ratios, ¿verdad? De cuántas personas de recursos humanos deberían haber por cantidad de empleados, esto también son, los invito a pensarlos como números de referencia, ¿verdad? Porque puede ser que, aunque hayan ratios ideales, ¿verdad? Benchmarks que se hagan a nivel de industrias, depende de la necesidad de servicios de recursos humanos y el nivel de especialización que busquemos, así va a ser el tamaño de la estructura de recursos humanos. Otro tema que juega mucho acá es el tema de la tecnología. ¿Verdad? No es lo mismo tener un departamento de recursos humanos muy automatizado que puede tal vez operar con 3 personas a tener un departamento de recursos humanos que tiene mucha carga administrativa o operativa que difícilmente con 3 personas de abasto, aunque sea una organización pequeña. Entonces, este tema del tamaño de la organización y el ciclo de vida va a ser importante también considerarlo. El entorno competitivo, y esto nos plantea mucho los retos que afrontan los líderes, bueno, la organización, los líderes y también recursos humanos. No es lo mismo, como decía Cristel, estar en un espacio donde mi organización es la única o una de las únicas fuentes de empleos, a un espacio como lo es nuestro país, que es un entorno altamente competitivo. Tenemos la dicha, ¿verdad?, de tener mucha diversidad de organizaciones y muchas fuentes de empleo que están compitiendo agresivamente por el talento. Entonces, eso también no solo marca la estrategia de la organización, sino que tiene que ser un elemento a considerar cuando pensamos en cómo estructurar nuestra área de recursos humanos. También el tema de cultura organizacional, y esto es muy importante sobre todo cuando las organizaciones están creciendo, porque generalmente cuando una organización inicia, la cultura es muy fácil transmitirla a través de los líderes fundadores. Ya cuando empezamos a crecer, lo que nos hizo diferente, lo que nos hizo únicos, lo que potenció nuestro crecimiento a nivel de cultura organizacional, no es tan fácil transmitirlo. Entonces, podemos tener un reto a nivel de recursos humanos de transmitir esta cultura al resto de la organización o de reforzar esta cultura dentro de la organización. O más bien nos estamos dando cuenta que nuestra cultura no nos está ayudando como quisiéramos para el desarrollo de nuestra estrategia como organización. Entonces es muy importante pensar si ese es el reto que tiene recursos humanos, cómo lo abordamos, qué tipo de profesional está preparado y cuáles son las estrategias que necesitamos para realmente alinear esta cultura con la estrategia de la organización. Y finalmente, y como les mencionaba anteriormente, el tema de tecnología. Y esto es muy importante, sobre todo en la cantidad de personas y el tipo de perfiles que vamos a necesitar dentro de nuestras áreas de recursos humanos. Como les decía, la tecnología nos facilita hacer más con menos recursos, pero sí, si no tenemos la tecnología, probablemente tenemos que pensar en recursos más operativos, ¿verdad? Que faciliten el desarrollo de actividades tal vez más transaccionales, ¿verdad? Entonces, yo diría que la tecnología es un facilitador que rápidamente se paga en el sentido de que disminuye la cantidad de personas que necesitamos en el área de recursos humanos. Y bueno, la siguiente pregunta, o sea, primero, ¿qué factores consideramos a la hora de definir el recurso, bueno,
el tamaño, el diseño de la estructura de recursos humanos, ya los vimos acá, pero ¿cómo traducimos estos elementos en estructura? Y hay dos pasos por los que tenemos que pasar. Primero, tenemos que pensar cuál va a ser nuestra estrategia de talento. Tenemos que tener en consideración todos estos 5 elementos para definir nuestra estrategia. ¿Y qué es la estrategia de talento? Es la respuesta a una serie de preguntas, pero la principal es cuáles competencias requiere la organización hoy y cuáles va a requerir en el corto y mediano plazo. Entonces, al igual que la estrategia organizacional, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra vista en el futuro y decir, bueno, lo que hoy estamos acá y nos están haciendo falta estas competencias o las vamos a necesitar en el futuro para poder crecer. Esta estrategia de talento tiene que estar amarrada sí o sí a la estrategia del negocio. Entonces, es muy importante en este sentido que recursos humanos entienda del negocio, se siente a la mesa a tomar las decisiones con los dueños de negocio para entender cuáles van a ser estos desafíos y poder definir adecuadamente esta estrategia de talento. Después, bueno, ¿qué perfiles cuentan con estas competencias y si existen ya dentro de la organización o se pueden formar? Porque muchas veces uno piensa estrategia de talento y lo equipara con estrategia de reclutamiento y no necesariamente, de reclutamiento o de atracción, no necesariamente son lo mismo, ¿verdad? O sea, la estrategia de talento informa las decisiones de atracción y reclutamiento de talento, pero también debe informar las decisiones de desarrollo de talento y balancear también temas de costos. Generalmente es más eficiente en temas de costos formar desde adentro a el talento dentro de la organización y tiene un sinnúmero de beneficios, pero muchas veces el tema es, tenemos el tiempo para formar a las personas. Esto tiene que estar considerado dentro de nuestra estrategia de talento. Después, ¿cuándo se necesitarán estas competencias y cómo vamos a asegurar que las tenemos a tiempo? Como les decía, el tema de si traemos el recurso afuera o si lo formamos acá, tiene que ver mucho con este tema de timing. ¿Y cuáles son las características y preferencias de las personas que cuentan con las competencias que necesitamos? Y aquí ya vamos pensando en el siguiente paso, que es nuestra propuesta de valor. Aquí es cómo empatamos lo que la organización puede ofrecer con lo que el talento está pidiendo o necesita. La propuesta de valor básicamente es lo que la empresa le promete a su talento y nos permite atraer y comprometer al talento que requiere la organización. Muchas veces pensamos que la propuesta de valor es únicamente hacia afuera, de cómo nos mercadeamos hacia talento potencial, pero la propuesta de valor debería ser uno de los pilares de nuestra estrategia de retención. Realmente ser consistentes en lo que le ofrecemos como experiencia al colaborador dentro de la organización. Y al final la propuesta debe responder a qué atributos valora el talento que requiero y cuáles de estos atributos puedo yo como organización, puedo y quiero, estoy en la disposición de ofrecerle de manera consistente. Y la propuesta del valor, de valor para el colaborador es la que define cuáles servicios y el nivel de entrega de servicios que se espera de la estructura de recursos humanos. Y bueno, diferentes propuestas de valor. Hay organizaciones que le apuestan a la diversidad como su propuesta de valor. Hay organizaciones que le apuestan a un tema de compensación, de ser los mejores pagadores. Creo que ya es menos, ¿verdad? Son menos las organizaciones que están apostando a esto, ¿verdad? Porque primero que sale muy caro, ¿verdad? Y realmente tiene que ser una organización con altos márgenes de rentabilidad para poder ofrecer este tipo de propuesta de valor. Además, una propuesta de valor que se basa en compensación es fácilmente replicable. Entonces, si mi propuesta se basa en ser el mejor pagador y mi competencia quiere robar mi talento, es muy fácil que paguen mejor que yo, aunque sea un tiempo, y se hagan del talento que yo tengo. Entonces, esta estrategia es fácilmente replicable. Después hay organizaciones que apuestan por la permanencia y estabilidad, otras que apuestan por el desarrollo y ofrecen posibilidades de crecimiento, retos profesionales, prestigio, flexibilidad y balance de vida son algunos de los elementos que podrían ser parte de las propuestas de valor de las organizaciones.
Y bueno, al final de cuentas, deberíamos ver la estructura de recursos humanos como ese vehículo que hace creíble, vivible y escalable la propuesta de valor de la organización. Y veamos un par de ejemplos. Si tenemos una propuesta de valor que enfatiza el desarrollo profesional, deberíamos tener una estructura de recursos humanos que esté muy especializada en temas de talento y capacitación, con procesos fuertes de formación, de mapeo de talento, planes de carrera, movilidad y movilidad interna. Entonces ya nos está dando pista de cuáles son los procesos sustantivos de recursos humanos y qué tipo de estructura vamos a necesitar para llevar a cabo estos procesos. Por otro lado, si nuestra propuesta de valor enfatiza flexibilidad y bienestar, probablemente nuestra estructura de recursos humanos debe ser fuerte trabajando en la cultura y la experiencia del colaborador y puede requerir roles especializados en el diseño de experiencia de colaborador y en temas de comunicación interna. Veamos esto tal vez como un ejemplo. Pensemos en un startup de tecnología, una empresa que recién está comenzando, que es pequeñita y ya sabemos que el sector de tecnología pues es un sector bastante competido. Pensemos entonces que nuestra estrategia de talento podría estar enfocada en este caso en atraer rápidamente talento con alguna experiencia y queremos formarlos en servicios especializados. Y aquí el tema de fidelización va a ser clave porque no queremos perder al talento que acabamos de invertir en formar. Y hay que entender a quién le vamos a llevar nuestra propuesta de valor, quién es mi target y qué es lo que valora. En este caso, son informáticos con alguna experiencia en servicios basados en la nube, con competencias de investigación y desarrollo, y que priorizan la flexibilidad en las condiciones de trabajo, el acceso a nuevas tecnologías y el aprendizaje y la libertad de innovar. Entonces, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor como empleador? Voy a basar mi propuesta en dos factores. Primero que todo, en hiperflexibilidad, en condiciones de trabajo y en libertad para abordar proyectos especiales. Y también en acceso a tecnología de punta y formación de primer nivel. Entonces, manejar flexibilidad y desarrollar el talento. Entonces, esos dos van a ser como mis elementos críticos que van a guiar mis funciones de recursos humanos. Entonces, ¿qué debo ofrecerle yo desde RH para cumplir con esta propuesta de valor? Debo ofrecer una cultura de aprendizaje y crecimiento como base de la fidelización. Voy a ofrecer desarrollo de líderes para que sean ellos quienes administren efectivamente estas condiciones de flexibilidad extrema y que sean ellos los motores de la identificación y darle las oportunidades de desarrollo a los miembros de sus equipos. Voy a tener que trabajar en atracción con un fuerte conocimiento del mercado de tecnología enfocado en headhunting y posicionamiento de marca empleadora desde entornos universitarios. Esto es viendo a futuro. Si a mí me interesa atraer talento joven que no necesariamente tiene que tener mucha experiencia porque yo los voy a formar, entonces desde que están terminando la universidad probablemente me va a interesar ir posicionando mi marca como empleador en universidades claves. Necesito mostrar habilidad para entender el negocio y mantener una oferta de capacitación y desarrollo alineada con las necesidades actuales y futuras. Sabemos que el tema de tecnología es altamente cambiante, entonces es muy importante que mi área de capacitación y desarrollo esté llevándole el pulso a esas tendencias tecnológicas y necesito pensar en una compensación competitiva contra el mercado con énfasis en paquetes personalizados de beneficios y mínima cantidad de procesos administrativos con una autogestión facilitada por la tecnología. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que van a guiar el diseño de la estructura de recursos humanos? Probablemente, dado estas tareas que debo cumplir, puedo hacerlo desde una estructura pequeña y plana, considerando que mi empresa en este momento es pequeña. Decíamos que es una empresa de 20 personas en este momento que va a empezar en un proceso agresivo de crecimiento y que afortunadamente tiene muchos procesos que ya están apoyados por la tecnología. Sí necesito contar con un alto nivel de especialización en las funciones de atracción,
de desarrollo y de compensación, y reporta directamente al CEO. Y bueno, también aquí lanzamos la pregunta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con estos criterios? ¿Consideran qué más podrían decir que debería tener nuestra estructura de recursos humanos para este ejemplo del startup? Entonces, les vamos a dar un minuto para que nos hagan llegar sus comentarios. Tal vez, Steven, si nos los puedes leer, ¿verdad? O consultas, ¿verdad? De por qué estos criterios. Se vale cuestionar. Ya están ahí. Si nos dice Felipe, tercerizar temas legales y de salud ocupacional. Definitivamente podría ser algo que nosotros cuando discutíamos esta estructura decíamos, ahorita no hay suficiente volumen de transacciones de salud y seguridad ocupacional o de relaciones laborales, digamos, temas legales, como para tener, como que amerite tener a alguien en sitio. Entonces, definitivamente sería algo que no vemos dentro de la estructura, lo vemos tercerizado. Particularmente lo de salud ocupacional, por el tipo de labor que hacen las personas, probablemente sea algo que muy adelante en el camino pensaremos en tener en la estructura, pero probablemente sea una función tercerizable. No sé si, Cristel, si quieres agregar algo. Correcto. Sí, en realidad eso, aquí hay otro comentario muy valioso que dice, creo que en un startup hay que hacer mucho con poco, con lo que buscaría perfiles dinámicos que puedan ser multifuncionales. Definitivamente es parte del proceso, ¿verdad? Está pegada la presentación, dicen por ahí. Bueno, bueno, es que estamos en la, estamos en la pregunta, sí. Ajá. No sé si se nos perdió por ahí. Pero con este comentario muy valioso de que hay que aprender a buscar el perfil que se ajuste a lo que la necesidad, la empresa necesite, ¿verdad? Y también depende mucho, eso conversábamos también nosotros, lo conversamos mucho en diferentes situaciones. Las personas piensan que un startup de tecnología, todo es lo mismo, ¿verdad? Todas son iguales y no. Algunas empiezan levantando un proyecto enorme y con un capital que levantaron y buenos clientes, y eso inicia con un flujo efectivo que le permite ir más rápido, ¿verdad? Otras inician con un proceso muchísimo más restringido e inclusive el outsourcing podría darse desde todos los servicios de recursos humanos o desde los servicios estratégicos de recursos humanos para actividades especiales. Entonces, en realidad eso es bastante importante involucrar, ¿verdad? Que es una parte importante. Muchas veces se piensa con este tema de iniciar con la función de recursos humanos que lo que corresponde es traer una persona junior, ¿verdad? Que se vaya formando en la función de recursos humanos. Y a veces eso funciona, ¿verdad? Porque las labores son más administrativas y eso es realmente lo que la organización necesita. Sin embargo, para ver este caso, aquí nosotros no veríamos personas junior. Muy probablemente vamos a querer empezar con dos personas con bastante colmillo en la parte de atracción, que conozcan muy bien los perfiles del área de tecnología y también que conozcan de las diferentes tecnologías que la organización va a requerir, de las diferentes competencias ya más técnicas. Después pensaríamos en traer una persona de la parte de capacitación y desarrollo que igualmente tenga un conocimiento fuerte en la parte de tecnología, cuáles son las competencias que se requieren, cuáles son las metodologías que la organización va a ir requiriendo y que se encargue de generar esos programas que cumplen con nuestra promesa de valor de desarrollar el talento que vamos trayendo.
Y compensación, y compensación probablemente podríamos empezar con un perfil que conozca bien del mercado de tecnología, pero más administrativo inicialmente y que después vaya evolucionando con la organización. Entonces, les agradecemos sus comentarios. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar hablando un poco sobre los tipos de estructura, pero tal vez me gustaría, como somos más de 80, qué bueno, que gracias, me imagino que hay muchos retos por ahí. Que pongamos ahí en el chat, puede ser en forma privada, no se trata de ventilar nuestros dolores, pero ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes están sintiendo en su estructura de recursos humanos en este momento? ¿Qué es lo que los está motivando a ver el tema y a pensar en una reestructuración de esa área? Vamos poniéndolo ahí mientras vamos viendo una vez que nos vamos a la mesa de dibujo ya propiamente, como lo que Silvia nos explicaba es el vehículo, es el corazón, ¿verdad? O sea, la estructura es solo un fin para que esto se mueva, no es donde quiero llegar, no es un objetivo, o sea, mi vehículo no es mi objetivo, mi vehículo es el medio para llegar a determinado lugar. Eso es la estructura, es el medio para llegar. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que hemos visto a la luz de la realidad que ustedes tienen, de la propuesta de valor que ustedes tienen, explícita o implícita, porque a veces nunca nos hemos sentado a documentarla, pero ya sabemos en qué somos buenos como patronos o en qué no vamos a poder llegar a ser buenos como patrones? Entonces, a raíz de eso, ¿qué desafíos tienen ustedes en su estructura? Cuéntenos por ahí. Bueno, qué dicha, no tienen desafíos, entonces. Vamos a ver. Yo estoy segura que sí. Más bien en 80 asistentes deberíamos de tener como 480 desafíos bajito. Sí, dice Felipe que sí tiene uno, que en nuestro caso estamos terminando una implementación de SAP 4 HANA RISE y un foco más a servicio y generación de data. Excelente. Bueno, también hay nuevas funciones que se están incorporando dentro del área de recursos humanos. Todo el People Analytics, ¿verdad? Que generalmente no se llevaba, no es que lo llevaba TI, ahora nos exige tener otro tipo de perfiles dentro de nuestras organizaciones de recursos humanos, perfiles más tecnológicos o por lo menos perfiles que manejen herramientas como Power BI, ¿verdad? Y que realmente nos permitan esta interpretación y ese análisis de data. Dice también temas de sindicalismo y Margarita nos dice falta de evaluaciones y seguimiento. Al no existir mecanismos para medir el desempeño, dar retroalimentación o planificar el desarrollo profesional. Excelente. Bueno, ahí se ven reflejados muchos de los retos que tenemos en las organizaciones, ¿verdad? Que tenemos ese problema que ese problema no, esa oportunidad más bien, al estar implementando un sistema que se convierte en un desafío, un sistema que cambia la forma de trabajo, puede ser del departamento o el área, o temas también de gestión del desempeño, que es un tema que queremos acompañar, pero ¿cuáles esas estructuras? Y para pensar en estructuras que nos respondan y que nos ayuden a solventar ese desafío, porque va más allá, ¿verdad? Pero en la mesa de dibujo propiamente tenemos que volver la vista hacia los principios básicos, y aquí ustedes van a decir, sí, cierto, estructura funcional, creo que ya para un porcentaje alto va a ser conocido, pero la estructura funcional es aquella donde estamos alineados por especialidad. Y eso funciona en recursos humanos. Si así fue como tal vez empezamos hace mucho tiempo, pues sí, hay organizaciones
donde una estructura funcional de recursos humanos nos permite una estandarización y un desarrollo de habilidades. Entonces tenemos un equipo de atracción de talento que son especialistas que tienen ese don, digo yo, que reconocen el candidato desde metros de distancia y saben cuál es el perfecto, áreas de desarrollo, compensación y beneficios. De hecho, es un área en la que personalmente me gusta mucho y hace muchos años, 10 años atrás, ni se hablaba del profesional en compensaciones como una especialidad. Los gerentes de compensaciones no existían. Sin embargo, hoy en día, el gerente de compensaciones se ha convertido en un área muy importante dentro de recursos humanos. El desarrollo organizacional en empresas grandes se ha convertido también en esa persona que está pendiente de maximizar el desempeño de toda la organización. Esto que estamos viendo para recursos humanos, ¿cómo lo hacemos para toda la organización? Respondiendo a los sistemas que estamos implementando, respondiendo a las necesidades de los clientes, a las zonas geográficas que visitamos. Y así podría seguir con muchas funciones específicas como relaciones laborales, donde tenemos ese experto que negocia y logra acuerdos en los momentos más difíciles, ¿verdad? Especialistas en mediación, con criterios legales, personas muy desarrolladas. Entonces, la estructura funcional tiene esas ventajas en recursos humanos que nos permite una alta estandarización y nos permite desarrollar habilidades muy específicas, pura como tal. Sin embargo, pues vamos a ir viendo que cada vez, conforme la organización va creciendo, se van creando diferentes tipos de estructuras y se van combinando. En una organización mediana, porque si es muy pequeña, más bien estamos con un nivel de generalista, pero en una organización mediana la funcional perfecta. En la divisional nos empezamos a dividir por regiones, entonces, o por productos o por servicios. Tenemos la división América Latina, la división Norteamérica, o tenemos la división construcción y la división turismo y la división banca. Son divisiones por región. Esto especialmente cuando los negocios se diversifican, que es una de las condiciones que pasan mucho también hoy en día. Y estoy segura que entre las personas que tenemos negocios diversificados. ¿Qué es lo que pasa acá? Que puede generarse, permite una mayor adaptación, o sea, los clientes de turismo no son los clientes iguales a los de construcción o los de servicios financieros. Sin embargo, esta especialización, este servicio especializado, nos lleva también a generar conflictos entre divisiones, que se nos dificulta coordinar, que contratan al mismo proveedor y resulta que están negociando por aparte el curso que se va a dar en esta división o el curso que se va a dar en otra, que no se aprovechan bien los recursos. Se pierde también cuando queremos como organización manejar una única cultura. Esto por más directrices que vengan del grupo, si estamos tan divididos, se adaptan más estilos específicos. Entonces encontramos que el desempeño aquí se gestiona muy bien y el desempeño aquí está en pañales, como decimos. Estas personas dicen, parece que no somos de la misma compañía. A él le pagan el bono facilísimo y yo me lo gano bien, ¿verdad? O a él no le pagan bono al tercero. Entonces, ese tipo de cosas son retos que nos pone la estructura divisional. Y o la tercera que vamos a entrar, que es la estructura mixta, que es una estructura que combina elementos de diferentes estructuras. Ya es más flexible y se adapta a las situaciones cambiantes. Entonces, por ejemplo, en recursos humanos, yo tengo un área de atracción, pero dentro de esa área de atracción tengo una persona para que vea Norteamérica y una persona para que vea Latinoamérica. Está centralizado por función, pero a la vez se presenta por división. Esa estructura, a veces el tema es la complejidad de gestionar, ¿verdad? Porque estoy en Latinoamérica reportándole a un gerente de atracción que se ubica en otra latitud, puede estar en Francia, en cualquier lugar, ¿verdad? Y cuando somos dos es más manejable,
pero cuando somos 20 países y tenemos diversidad de horarios, pues todavía eso hace más difícil el trabajo. Cuando somos estructuras pequeñas, el consejo es, si somos pequeños, no tratamos de hacer más divisiones de las que necesitamos. Muchas veces, como oímos que una organización tiene esto y el otro, pues queremos hacerlo igual. Y realmente nosotros, si somos, el tamaño nos los permite, aprovechemos las ventajas de lo que nos permite el tamaño. A la hora de hacer diseño organizacional también hay que pensar un poco y bastante minimalista, ¿verdad? No compliquemos lo que no necesitamos complicar y no agreguemos más de la cuenta. Más estructuras. Y por último, la estructura matricial. La estructura matricial, específicamente en recursos humanos, creo que no podría pasar un webinar de esto sin hablar de Ulrich, ¿verdad? El papá de todos en este tema. Y ese fue su gran aporte, que hoy en día se ha ido desarrollando más, se van entendiendo mejor las funciones de un business partner, pero en sus inicios todavía sabemos que hay organizaciones donde la implementación de un business partner es un tema que puede generar confusión y conflicto de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando acá? En la estructura matricial, para los que no están tan claros, me imagino que la mayoría sí, pero hay dos líneas de reporte. Está la línea de reporte a la división a la que pertenezco, en este caso, digamos que para el ejemplo, División Norteamérica, División América Latina, y la línea de reporte puntuada hacia recursos humanos. Llámese gerente de atracción, llámese al gerente de compensaciones, llámese al especialista de diversidad, hoy tenemos muchos puestos más. Esto permite mayor flexibilidad, permite mayor cercanía del recursos humanos a la entidad, ¿verdad? No es como nos decían, el cliente allá en Suiza ni se imagina en la casa matriz lo que pasa en Costa Rica, ¿no? Aquí está su business partner diciéndole cómo es Costa Rica y cómo de diferente. Y personalmente he conocido experiencias, o sea, personas que no lograban entender cómo Salvador y Costa Rica éramos tan diferentes, por ejemplo. Cada uno con sus particularidades, estando tan cerca en Nicaragua y Costa Rica. Pues eso es lo que hace el business partner. Un business partner le dice, no, en realidad sí somos Centroamérica, somos así de chiquititos, pero somos así de diferentes. Entonces, esa es la función importante de un business partner. O es tan diferente el negocio de autos que el negocio de restaurantes. No se atiende igual venderle un auto que venderle el almuerzo. Ese tipo de cosas es la que el business partner genera. Concentrándonos en el business partner, este es un rol que traduce necesidades del negocio en soluciones de recursos humanos. Así fue su diseño organizacional original y normalmente la mayoría de business partners se quedan en ese punto, en conocer los drivers de valor del negocio y traducirlos a recursos humanos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que es la estructura ideal del business partner, y ahí es donde justificamos business partners que tienen altos salarios. Yo conozco directores que han pasado a roles de business partner que pasan a roles de dirección, de gerencias y con salarios similares o pueden ganar más un business partner que un gerente. Eso es importante considerarlo. Pero es un business partner que más bien visualiza oportunidades de negocio y las materializa gracias a la gestión de recursos humanos. Ese es el business partner que de verdad está generando negocio, es un socio de negocio y lo genera. Entonces eso es muy importante, la diferencia. Como les decía, adapta procesos y servicios y también da retroalimentación a recursos humanos de lo que se está haciendo bien o lo que no se está haciendo bien. ¿Por qué desempeño no está funcionando en esta planta allá en México o en Liberia o en Pérez Celedón? ¿Por qué esto está pasando? Entonces, esto
Esto es una ventaja. El riesgo es que se pierde estandarización algunas veces y se duplican funciones, sobre todo cuando estamos hablando que tenemos más divisiones de business partners de las que la organización necesita, ¿verdad? Si ya yo le pongo un business partner a los Yoses y le pongo otro zapote, probablemente estoy diversificando, duplicando funciones y desaprovechando sinergias. Y no se recomiendan estructuras pequeñas, como les digo, o sea, para manejar zapote y los Yoses no necesito un business partner. O de mayor tamaño, una estructura mediana, pero con negocios o áreas con perfiles similares y retos parecidos. O también cuando los retos de recursos humanos son soluciones muy operativas. Entonces, no tiene sentido que cuando todavía el gerente no está listo para tener un soporte de negocios, yo le pongo un business partner. Le puedo poner un ejecutivo que le atienda su necesidad, que le dé servicio, pero no es un business partner específicamente. Entonces, esto era respecto como algunas ideas cuando voy a diseñar qué me conviene más. Espero que con esto hayan podido pensar un poquito qué les conviene y si tienen ahí algún comentario mientras Silvia nos va hablando de algunos retos que tenemos también, o sea, como si no fuera poco, ¿verdad? Entender muy bien como la estrategia de negocio, el entorno competitivo, después traducir este contexto estratégico, ¿verdad? En una propuesta de valor y que podamos operacionalizarla a través de las diferentes opciones de estructura, entendiendo cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada una. También quisimos visibilizar 3 retos que estamos afrontando las organizaciones y, bueno, a nosotros particularmente nos interesa verlo desde el área de recursos humanos y qué impactos podrían tener sobre la estructura. El primero, que es como que nos afecta mucho a todos, ¿verdad? Es el tema del trabajo híbrido, ¿verdad? Tenemos el reto de mantener la cultura organizacional, aun cuando las personas están remotas la mayor parte del tiempo, el reto de formar líderes con habilidades que nos ayuden a generar la cohesión de equipo y a organizar las tareas y dar un seguimiento oportuno, aun cuando las personas no estén dentro de la oficina. Y el reto de mantener la cercanía de recursos humanos con los colaboradores, aunque ya ahora casi no nos veamos. Entonces, ¿cómo se puede ver esto a nivel de estructura? Puede significarnos la necesidad de reforzar el área, perdón, de desarrollo de talento para trabajar en la construcción de nuevas competencias organizacionales, particularmente de nuevas competencias a nivel de liderazgo. Y creo que esto es importante mencionarlo, muchas veces los líderes son digamos, como los miembros honorarios, deberían ser los miembros honorarios de la estructura de recursos humanos. Muchos de los procesos de recursos humanos son exitosos en tanto nuestros líderes estén alineados. Entonces, todo lo que es formación de líderes, desarrollo de competencias de liderazgo debería ser siempre una prioridad de recursos humanos. Después, impacto en la estructura, ¿verdad? ¿Cómo automatizamos y cómo desarrollamos la autogestión? O sea, el tema de incorporar tecnología. Necesidad de una gestión de recursos humanos más proactiva, de ir a ver qué es lo que necesita el colaborador, pero ya no nos vemos, ya no pasan por la oficina de recursos humanos y ya no estamos tan sintonizados con las necesidades o con el pulso de la organización. Y finalmente, el otro reto que nos podría significar es reforzar roles asociados con la gestión de la cultura organizacional. Otro de los retos que tenemos fuertes es el tema de la inteligencia artificial, mucho asociado en el desarrollo de las competencias que facilitan la adopción de la inteligencia artificial y encontrar el balance entre la eficiencia y la cercanía. También podemos tener presión para predecir el impacto de la inteligencia artificial sobre la estructura, cuáles son los roles que necesitan cambiar, cuáles podrían desaparecer y podríamos con la inteligencia artificial estar perdiendo posiciones de entrada. ¿Quiénes? Asistentes. Probablemente, y lo leía hace poco un artículo que los asistentes legales, las personas que vienen saliendo de la universidad, que se buscan incorporar a una firma legal, esas posiciones ya nos están contratando porque
el trabajo de búsqueda de documentos, de revisión de contratos, ahora lo hace la inteligencia artificial. Y bueno, impacto en la estructura. La importancia del talent forecast se vuelve suprema, ¿verdad? O sea, desarrollar competencias, cómo van a cambiar funciones y facilitar cambios más fluidos en la estructura organizacional. Y finalmente aparecen roles como científicos de datos en recursos humanos, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, hay roles distintos que se van incorporando dentro del área y hay que ver esto cómo afecta la dinámica, ¿verdad? También en la construcción de la estructura de RH. Y finalmente, y esto tal vez es como una, no sé si llamarlo moda, pero bueno, es algo que está como muy en boga, todo el tema del agilismo, ¿verdad? Pero hemos visto que no es la pomada canaria, ¿verdad? Y sobre todo en organizaciones que no están preparadas con un esquema más flexible, sino que son muy jerárquicas y muy rígidas, probablemente el agilismo no es la solución para ciertos temas, ¿verdad? Entonces es muy importante decidir cuándo las metodologías ágiles pueden aportar y cuándo no, la organización no está lista para adoptarlos. Por lo menos no al 100%. No al 100%, podríamos querer empezar con algo sencillo como tableros Kanban, ¿verdad? Antes de empezar a hacer células ágiles. Entonces, entender muy bien qué implica la adopción de estas metodologías y el desarrollo de una cultura flexible, ¿verdad? Que facilite la operación, por ejemplo, de células ágiles. A nivel de estructura, o sea, el cambio de cultura va a ser importante, colaboración, aporte en equipos multifuncionales y la capacidad de autoorganización. Entonces, muchos son competencias culturales de flexibilidad. También controlar procesos en contextos de experimentación, mejora continua y empoderamiento, mediación ágil y feedback continuo. Y bueno, ya para ir concluyendo, creo que importante, ¿verdad? O sea, entender que no hay una respuesta que sea sencilla de encontrar a la hora de diseñar la estructura de recursos humanos o hacer cambios, pero sí es importante tener estas consideraciones, ¿verdad? De cómo las alineamos nuestras estructuras con los retos del negocio a través de nuestra propuesta de valor, cuáles tipos de estructura tenemos disponibles y cómo cada una tiene sus pros y sus contras, pero mucho todavía queda en investigación, ¿verdad? Y ver qué propuestas nos pueden servir. Les dejamos acá 3 bibliografías que pueden servirles de referencias para pensar de una forma creativa los procesos de diseño de estructura. Este libro, bueno, lamentablemente solo uno de estos 3 libros está en español, este de Reinventar las Organizaciones. Después, si les interesa el tema de metodologías ágiles, ¿verdad? Este es Agile HR y HR Disrupted, que habla mucho como de pensamientos como de enfoques más disruptivos en la parte de recursos humanos. Entonces, ahorita creo que nos quedan unos 5 minutitos para consultas, comentarios y bueno, espero que les haya parecido valioso el contenido que preparamos para ustedes esta mañana. Sí, pero nada más estoy viendo acá algunos comentarios. Bueno, los retos, como hablamos de personas, enfocarlo en una empresa compuesta por 5 empresas, entonces ahí pues de eso ya hemos hablado un poco, ir a revisar cuáles son esta diversidad de propuestas de valores, cómo me quiero manejar desde la estrategia de negocio. Pero hay un reto aquí que me gustó mucho, perdón. Tal vez me gustaría en ese reto, ¿verdad? De los 5 diferentes negocios, yo creo que mucho el reto es entender qué compartimos de nuestra propuesta de valor y qué necesitamos customizar, ¿verdad? Yo creo que siempre que hay estructuras divisionales con diferentes negocios, es muy importante ver qué como organización sí compartimos y dónde sí necesitamos hacer diferencias y customizar. Entonces yo creo que eso vale la pena como realmente enfocarse en qué sí se puede estandarizar. Y entre más, mejor, creo yo. Claro. Y por acá, para ir avanzando, dice, por temas de sindicalismo o por lo que sea, el personal está sumamente negativo a la organización de recursos humanos. Esto a veces sucede, puede ser por sindicalismo, igual puede ser porque la persona que estaba no contaba con las competencias que se requerían y eso hizo que generara anticuerpos, como decimos, entre los líderes o entre el personal.
algún tema de la persona. Entonces ahí también me gustaría decirles, tengamos mucho cuidado en irnos a culpar a la estructura por un tema de competencias del personal que lo está desempeñando. A veces queremos cambiar toda la estructura o es que no funciona que le reporta a esta área, no funciona esto, no funciona el otro, y realmente lo que tenemos son gaps de competencias. Entonces nada más quería agregar eso, no sé si con sí, tal vez con ese tema digamos, como de tender puentes, ¿verdad? Entre áreas que tal vez no están contentos con la gestión de recursos humanos y el área de recursos humanos funciona lo que funciona con todas las relaciones. Hay que escuchar. Y en eso sí me voy a permitir dar una referencia bibliográfica, ¿verdad? De toda la literatura de Marshall Rosenberg, que es el papá de la comunicación no violenta, de cómo la escucha es clave, ¿verdad? Para cualquier proceso que implique más de una persona. Entonces, el tender puentes, ¿verdad? El realmente escuchar con atención cuáles son los malestares que podrían estar generando, bueno, qué situaciones están generando malestar en el sindicato o áreas que quieren sindicalizarse porque están descontentos. Entonces, creería que una de nuestras funciones en recursos humanos, que muchas veces no están los perfiles de puesto, pero sabemos que es necesaria y que a veces hay que recordarlo, es el tema de escucha, ¿verdad? De entender, o sea, escuchar con empatía y ver dónde podemos trazar puentes, ¿verdad? Que nos ayuden a trabajar mejor de una forma conjunta. Que debería estar en los perfiles de puesto. Realmente, en realidad, ahí eso sí es importante. Después de esto, al operacionalizarlo, asegurarnos que esté en los perfiles de puestos, los detalles de qué esperamos de la organización. Pero primero tengamos claro qué ofrecemos, qué queremos ofrecer, cuál es nuestra estrategia, qué necesitamos y luego a quiénes tenemos con esas competencias. Porque realmente también es un reto tener las personas correctas para la estructura correcta. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. En realidad, creo que son varios retos, las necesidades de nuevas generaciones, retos de rotación, de cultura y clima. En realidad son todos bastante generales. ¿Será posible que la persona de salud ocupacional también se ocupe del tema de RH en una empresa mediana pequeña? Bueno, eso es interesante. A veces, yo he visto casos de empresas que empiezan con salud ocupacional que después va evolucionando la parte de recursos humanos, porque tal vez la necesidad primaria o de más riesgo es la parte de salud ocupacional. Yo diría que depende de las necesidades de la organización, ¿verdad? Totalmente. Y tal vez, Cris, un último comentario, ahora que hablas de generaciones. Recientemente escuché un podcast de Adam Grant, un psicólogo organizacional de Wharton, que hablaba que las diferencias entre generaciones no son tan severas como uno a veces las siente y que tiene que ver más con las diferentes necesidades de diferentes etapas de la vida. Entonces, está en Spotify. Adam Grant tiene una serie de podcasts, entonces es uno de los, creo que salió la semana pasada por si quieren escucharlo. Pero sí, es muy importante también, o sea, desde el punto de vista de las generaciones, escuchar. Exacto. Y desde aquí hay otro comentario con salud ocupacional, de las competencias de la persona y de tener muy claro cuáles expectativas tenemos de la función de recursos humanos. Entonces, si en su organización funciona, o sea, evalúelo, vea las competencias de la persona, vea qué expectativas tiene del puesto y también qué gap se puede cerrar. O sea, no hay nada bueno ni malo definitivo, todo es relativo a lo que quiero como organización, pero es una opción viable en determinadas condiciones. No, y mi experiencia es que las personas de salud ocupacional tienen un muy buen pulso de cómo relacionarse con las personas y cómo llegarle a la gente, ¿verdad? A los equipos. Sí, lo que tendríamos que formar es en temas técnicos, ¿verdad? Pero creo que es muy sabido que es más fácil formar competencias técnicas que habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una persona que da un buen servicio, que entiende las necesidades de la organización, que ya tiene tracción manejando equipos dentro de la organización,
probablemente Y sea más conoce el sencillo, negocio. y conoce el negocio, probablemente sea más sencillo trabajar en la formación de habilidades técnicas, sobre todo si es una organización que está iniciando con la función de recursos humanos. Entonces, la persona probablemente va a poder crecer con la función. Puede ser que ya después llegue un momento donde se requiere una persona con otro tipo de habilidades más técnicas, más estratégicas, pero de entrada probablemente sea más importante esa relación que la persona de salud ocupacional ha desarrollado. Estamos en tiempo ya. Sí, estamos en Muchas tiempo. gracias, de verdad, a todos, Steven. Sí, de hecho les iba a decir que ya para ir finalizando nuestro espacio, agradeciéndole a todas las personas que han estado el día de hoy con nosotros, han estado súper participativos, esto nos gusta muchísimo. Entonces, si quieres, cerramos con un mensaje por parte de nuestros dos expositoras, tanto doña Silvia como Cristel. Si quiere, empieza usted, doña Silvia, para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Bueno, yo quisiera nuevamente recalcar el tema de los líderes. Muchas veces los vemos como los opositores con los que tenemos que estar lidiando, ¿verdad? Y más bien hay que traerlos como aliados y verlos como los tentáculos de recursos humanos en el resto de la organización. Y mientras mantengamos una relación fuerte con ellos, creo que los procesos de recursos humanos van a ir fluyendo de una forma menos dolorosa a veces. Bueno, yo en realidad quiero agradecerle a todos, me encanta cuando tenemos grupos de estos temas, saber que no todas las personas que están acá son de la función de RH, pero directamente, ¿verdad? Porque como decíamos, todos los líderes somos responsables del RH, pero a todos los que se están preocupando por cómo lo hacemos mejor en la organización, quiero decirles que están en el camino correcto. Entonces, esta hora que yo sé que todos están ocupados y destinaron para hacerlo mejor en la organización, es una hora bien invertida. Los invito a seguir invirtiendo en la gente, porque la gente es la fuerza diferenciadora de las organizaciones. Entonces, gracias y estamos para servirles en lo que les podamos ayudar a impulsar ese motor. No se frustren, no todo les va a salir perfecto, pero sí vamos mejorando día a día. Es un proceso de aprendizaje. Excelente, doña Silvia, y también a Cristel por la presentación del día de hoy. A todas las personas que participaron, nuevamente les agradecemos por estar conectados el día de hoy. Nada más antes de retirarnos, recordarles que tenemos otro tema la próxima semana, por si les interesa, nuevas obligaciones de sociedades mercantiles. Esto a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Gran Torto, junto con David Morales y Elena Morales, que son consultores legales de Gran Thornton. Nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar mucha información de nuestros servicios, también de las actividades que realizamos y también, obviamente, los podcasts que pueden encontrar de Café Gran Thornton que están en Spotify y nosotros los compartimos en redes sociales. Los pueden encontrar por cualquiera de las dos vías y no olviden nuestro canal de YouTube. Si quieren repasar la charla que acabamos de tener con doña Silvia y con Cristel, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube Gran Thornton Costa Rica. De parte de nosotros, que tengan un bonito día.